Empezamos a grabar. Listo, chicos. A ver. Vamos a hablar ya, lo único que nos faltó desarrollar la vez pasada fueron los conflictos durante la conquista. Vamos a hacer, yo sé que los conflictos durante la conquista es un tema muy complejo, muy amplio, pero de alguna manera vamos a intentar resumir todo lo que es esta etapa de la historia, que es aproximadamente más de 50 años de conflicto, más de 100 años todavía, en una sola clase de 10 minutitos. A ver, vamos a intentar hacer el esfuerzo, pero por favor, presten mucha atención para que no haya la necesidad de repetir o de que alguien esté distraído. Por favor, presten mucha atención. Vamos a mencionar que algunos conflictos durante la conquista fue, por ejemplo, al momento de... Todos los conflictos empezaron cuando el Inca Atahualpa murió. Ustedes ya saben, ya les mencioné por qué murió. Atahualpa al final es encarcelado, ¿no? Bueno, es aprisionado, ¿no? Cuando prácticamente le rechaza la Biblia al padre Valverde, ¿no? Ustedes ya saben que agarró la Biblia. Bueno, era lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque para este personaje, ¿no? Atahualpa, un libro no significaba nada. ¿Por qué? Porque ellos no conocían ese material, no sabían qué cosa era, no sabían ni siquiera lo importante que eran para estos personajes. No era como que para un español le daban de repente alguna comida que para ellos era sagrada y que el español la bote, ¿no? Sin pensar que era sagrado. Lo mismo pasa, ¿no? Entonces, aquí hubo un conflicto, ¿no? Recordemos. Ahora, cuando Atahualpa es prácticamente atrapado, ¿no? Recordemos que también uno de los motivos por el cual Atahualpa pierde esa batalla en Cajamarca fue porque sus generales habían sido una noche antes embriagados con vino español, ¿no? Por eso es que al final, por más que Atahualpa tenía una gran cantidad de soldados, esos soldados no sabían ni qué hacer cuando los españoles comenzaron el ataque, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenían los generales que le digan, oye, tú haces esto, oye, tú haces lo otro, ¿no? Miren, para que se dan cuenta lo importante que son los generales en estas guerras. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Recordemos de que a Atahualpa se le va a enjuiciar por dos motivos. Uno, por asesinato hacia españoles. Y el segundo motivo, por matar a su hermano. Qué curioso, ¿no? Matar a su hermano, que para un español eso era, ¿no? Era un pecado, ¿no? Pero qué raro, ¿no? Si los españoles estaban prácticamente promoviendo esa guerra y por otro lado lo va a enjuiciar, para que te das cuenta de que la historia no es tan bonita ni feliz como se dice, ¿no? No podríamos estar en el bando de ninguno. Hay que entender la historia como tal, ¿no? Que es una historia que gracias a todo lo sucedido hoy en día estamos aquí nosotros. Recordemos de que también cuando Atahualpa fue atrapado antes de ser asesinado o enjuiciado, Atahualpa ofrece lo que en la historia se le considera el mayor rescate por una persona en el mundo, en la historia. ¿Por qué? Porque Atahualpa dijo, no, yo te voy a entregar este cuarto, aproximadamente 2 de estos cuartos, tal cantidad de oro, tal cantidad de plata, pero déjame libre. Y es cierto, ¿no? De todo el imperio comenzaron a traer oro, plata, pero al final, por más que llegaron ¿no? al pedido, ¿no? Por más que se llegó a lograr, igual Atahualpa fue asesinado, ¿no? Ahora, recordemos, ¿no? De que justamente Atahualpa es asesinado y él iba a ser asesinado en sí en la hoguera, ¿no? Iba a ser quemado vivo, pero al final él decidió no morir de esa manera, ¿no? A ver, dice, después de la muerte del Inca, los españoles se dirigieron al Cusco. Durante el viaje se enfrentaron a varias batallas en los generales leales de Atahualpa. Ok, los españoles sobrevivieron gracias al apoyo de muchos pueblos sometidos por los incas. Aquí están los pueblos que de alguna manera apoyaron a los españoles, ¿no? Yo por eso digo, ¿no? El imperio incaico no cayó en manos de los españoles. No, no fue por los españoles. Este imperio cayó gracias a los pueblos que habían sido sometidos, porque esos fueron los pueblos que al final, en verdad, lucharon contra el imperio incaico, ¿no? Y había muchos pueblos que estaban buscando la manera de poder librarse de ese sometimiento incaico, que eran los Tayanes, Añaris, Chachapoyas, entre otros, ¿no? Y obviamente de las tropas leales que fueron de Huasca, ¿no? Ok, al llegar a las afueras del Cusco, obviamente recuerden, ¿no? Los generales de Huáscar también apoyaron a los españoles. ¿Por qué? Porque los españoles estaban enjuiciando a Atahualpa, aquel personaje que había matado a su líder, que era Huáscar. Mira qué interesante, ¿no? En la guerra... Qué interesante, porque la guerra... Un ratito, listo. Qué interesante cómo es que en la guerra, ¿no? Se aprovecha de todo, ¿no? Esos enemigos que para algunos fueron enemigos, para mí pueden ser mis amigos, ¿no? Algo, no sé si ustedes habrán visto esa película de Alien versus Depredador y sale la famosa frase, ¿no?
el enemigo de mi enemigo es mi amigo. O sea, tu enemigo, si tú eres mi enemigo y tú tienes un enemigo, ese es mi amigo, ¿no? Interesante, ¿no? En la guerra eso es útil, ¿no? Y acá, por ejemplo, entre todos los personajes que fueron de alguna manera un problema para los españoles, entre los más importantes, yo les había mencionado en la clase pasada, fue Manco Inca, ¿no? Fue un inca títere, pero este inca fue uno de los primeros que se rebeló contra los españoles y pudo aprender esa cualidad que es la mentira, ¿no? Ahora, recordemos, yo te digo un detalle, ¿no? Dice que a Manco Inca, que era un inca títere, ¿no? Estaba en la mano de los españoles, dice lo siguiente. Yo te dije que fue el primer inca que mintió a un español, ¿no? Ya, te voy a decir por qué. Dice que Manco Inca estaba, ¿no? En un cuarto y estaba hablando con uno de los hermanos de Francisco Pizarro. Y le dice, oye, mira, no recuerdo si era Hernando o Gonzalo, creo que era Hernando. Dice, oye, Hernando, mira, pasa lo siguiente. A mí me han hecho saber de que en tal lugar, ¿no? Hay una gran bandeja de oro puro. Es enorme esa bandeja. Pero pasa lo siguiente. Si yo te digo dónde está, a ti te van a decir que no hay nada, no te van a entregar nada. Pero si yo voy, a mí me lo van a dar. Y yo te propongo lo siguiente. Déjame ir, yo traigo la bandeja y la ganancia la dividimos mitad para ti, mitad para mí. Pero eso sí, esto queda entre los dos, ¿no? Para poder en este caso no enriquecernos solamente tú y yo. Y Hernando le dice, oye, pero seguro. Dice, sí, claro, pues, oye, déjame, vamos a sacar ahí ya para el broster, le dice, ¿no? Y, y ya, pues, ¿no? Hernando le dice, ya, pero vuelve, pues, Manco Inca, no me hagas la maldad, le dice, ¿no? Dice, no te preocupes, tú y yo somos como hermanos, prácticamente los dos somos españoles, solamente que yo soy un poquito más oscurito. Y ya, pues, Hernando confía en Manco Inca. Y Manco Inca dice que después de 3 días vuelve, pero no vuelve con esa bandeja de oro, vuelve con un ejército enorme de indígenas a prácticamente acabar con esos españoles. Y qué interesante, ¿no? Manco Inca mintió para escaparse, pero aparte de eso, Manco Inca no vuelve como, ¿no? Como cualquiera lo pensaría, él vuelve ya con caballos, vuelve habiéndoles enseñado a los indígenas a utilizar el alcamuz. Ahora no eran indígenas que utilizaban ondas, ahora utilizaban las mismas armas españolas, montaban caballos, ese era ya un ejército más elaborado, más desarrollado. Pero igual de la misma manera Manco Inca lastimosamente no lo logró triunfar. Ahora un detalle, recordemos, a Atahualpa antes de ser asesinado, a Atahualpa le ofrecen, oye mira, tú vas a ser asesinado a la hoguera, pero tú sabes que el Inca, ellos creían no en la muerte de que ya ahí acaba la vida, no, ellos creían en la reencarnación. Entonces, para el Inca, el morir quemado vivo era un problema muy grave. ¿Por qué? Porque si él era quemado, ¿cómo va a poder reencarnarse? No hubiera podido reencarnarse. Por eso es que el Inca en el último momento decide aceptar la fe católica. Acepta la fe católica, se vuelve a la religión y es más, se pone el nombre, si no me equivoco, de Felipe Atahualpa. Curioso, ¿no? Curioso. Curioso. Felipe o Francisco, no recuerdo muy bien el nombre, pero se pone un nombre español. ¿Por qué? Muy simple. Porque ahora que es, ¿no? Un católico ya no puede morir en la hoguera. Igual tiene que morir, pero muere de otra manera. Ahora muere prácticamente con la sentencia de, no recuerdo cómo se llama esta especie de trabajo, pero es donde se pone una cuerda en el cuello, ¿no? Y atrás está el verdugo jalando y prácticamente le deja sin poder respirar a la persona. Y así muere Atahualpa. Pero él muere ya tranquilo porque sabe que su cuerpo no está incendiado y puede resucitar, ¿no? Y es por eso que viene la idea o el mito del Incarri, ¿no? El regreso del Inca a poner orden, ¿no? Es más, muchos indígenas creían de que todo lo que estaba pasando ahora era una especie de castigo divino. Decían, no, el dios Sol nos está mandando todo esto como castigo porque prácticamente Atahualpa y Murió. los hijos del Dios están luchando y por eso es que se ha molestado y te está matando todo eso. Muy bien. A ver, seguimos entonces. Luana Berbín, tu micrófono está prendido, hay que tener cuidado con respecto a eso. Ese es uno de los conflictos, ¿no? Obviamente que después van a ocurrir guerras civiles.
Estas guerras civiles ya van a ser diferentes, ¿no? Ya no van a ser guerras entre indígenas contra españoles, nada que ver. Ahora van a haber unas guerras que son entre, a ver, acá por ejemplo tengo cómo es que, no sé si ustedes lo verán, pero más o menos cómo es que muere Profesor, como la Atahualpa. guerra de... Miren, por profesor, favor, como la guerra Un de... ratito, Joaquín. Miren, por favor, la imagen que les estoy mostrando. Acá está el verdugo, aquí está el verdugo, y la persona que está aquí es Atahualpa, ¿no? Y acá está lo que es su sentencia, ¿no? Él con un palo está girando esa cuerda y poco a poco le está cortando la respiración y al final Atahualpa muere de esa manera. ¿Algo me querías decir, Joaquín? guerras civiles, pues se refiere como la pelea de Diego de Almagro, no, pues Diego de Almagro, o no me acuerdo, y de Francisco Pizarro. Así es, creo que lo recuerdas mejor de lo esperado. Sí, una guerra civil es una guerra esta guerra civil, ¿no? Se la llama guerra civil porque es una guerra entre españoles. Se va a dividir los españoles en dos. Los pizarristas, ¿no? Que son todos los que siguen a Pizarro, y los almagristas, que son los que siguen a Diego de Almagro. Recordemos que Francisco Pizarro, al momento, ¿no? De este momento de conquista, vuelve a España para hacer que sus hermanos lo apoyen. Ahí trae a Gonzalo, a Hernández, no recuerdo quién era el tercero. Los trae, ¿no? Para que lo puedan apoyar. Y de la misma manera, Diego de Almagro no solamente trae a sus hermanos, también creo que viene su hijo. Ahí, su hijo, si no me equivoco, se llama Diego de Almagro, pero como es el hijo, le llaman Diego de Almagro el Mozo, ¿no? Muy bien. Entonces, acá le voy a mostrar un detalle. Estoy buscándolo. A ver, a ver, a ver. Un momentito, un momentito. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Listo. Acá ya estamos hablando de las guerras civiles entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Ustedes ya saben por qué ocurrió esta guerra, ¿no? Ustedes ya saben, ya en algún momento yo les expliqué. Esta guerra se debió debido a que cuando se dividieron el territorio de este nuevo continente, Francisco Pizarro era muy inteligente, ¿no? Francisco Pizarro agarró y dividió, ¿no? ¿Sabes qué, Diego de Almagro? Vamos a ser claros. No hay que pelearnos, le dijo, ¿no? No hay que pelearnos, le dijo. Tú y yo somos amigos, cuates, brothers, juntas, ¿no? Hemos ido al mismo jardín, le decía. ¿Por qué pelearnos? Dime, ¿cuál es el problema? Agarra, entonces le dice, mira, yo he conquistado este territorio, yo he conquistado este territorio. Te voy a dar la oportunidad a ti de que también conquistes un territorio. A Diego de Almagro lo mandan pues al sur del Perú. Y tú sabes que al sur del Perú está Chile, ¿no? Y Chile es uno de los desiertos más peligrosos en el mundo en aquel entonces. ¿Por qué? Porque las culturas que estaban ahí, yo ya te expliqué cómo es que si una civilización que vive sin agricultura es mucho más peligrosa que una civilización que vive de agricultura. ¿Por qué? Porque los que en aquel entonces, si yo vivo en un lugar donde puedo cosechar, sembrar, etcétera, no hay ningún problema, no tengo ningún peligro. Mi único peligro es que venga otra persona a robarme, ¿no? Pero yo puedo producir mi propio alimento. Pero aquellas culturas que no pueden producir su alimento porque no tienen dónde, ¿a qué se deben dedicar para conseguir comida? A robar, a saquear. Se vuelven una especie de experimentados en la guerra. ¿Y dónde estaban esos experimentados en guerra? Justamente en Chile. ¿Por qué? Porque están en una zona desértica y ellos para poder conseguir alimentos, ¿a qué se han dedicado? A la batalla. Y justamente es ahí a donde le envían a Diego de Almagro, ¿no? Y pobrecito Diego de Almagro, pues Diego de Almagro va toda chorada, vaya, este es mi momento. Acá yo me voy a hacer famoso. Diego de Almagro va pues con su escuadrón, con todo ese ejército, ¿no? Pobrecito de Diego de Almagro. Mueren todos, absolutamente todos. Inclusive casi muere Diego de Almagro. En ese momento de ir hacia Chile, Diego de Almagro pierde un ojo. Por eso le llaman Diego de Almagro el tuerto. ¿Por qué? Porque le cayó un flechazo o una piedra en el ojo, le quitó la posibilidad de perder o de poder ver, ¿no? Y justamente por eso es que cuando él vuelve molestísimo, molesto llega, ¿no? Hoy tú sabías que ahí estaba esa cultura, mataba a toda mi gente, ¿no? Francisco Pizarro. Y cuando vuelve, ¿sabes cuál es el detalle? Cuando vuelve todavía a verse con Francisco Pizarro, se entera que Francisco Pizarro había dividido todo el territorio. Y justamente la división, ¿no? Que se había partido en dos, justamente el Cusco, donde estaba la mayor, ¿no? El mayor tesoro de todo ese imperio, de todo este territorio que era el Cusco, le pertenecía a Francisco Pizarro.
Diego Almagro se molestó bastante, digo, con bien, entonces agarró, secuestró a su hermano, se fue, se sublevó contra Francisco Pizarro. Francisco Pizarro le dijo, oye, mira, ¿cómo vamos a estar ahí peleándonos entre tú y yo? ¿No? Somos amigos, cuates, brother, juntas, íbamos a la cumbre juntos, en la misma movilidad, mismo profesor Yair, le decía, ¿no? Y, y le dijo, pues, ¿no? ¿Qué tú quieres para que sueltes a mi hermano y acabemos con esta guerra? Llegó Almagro y le dijo, dame el Cusco. Francisco, ¿quieres el Cusco? Tú tendrás el Cusco, pero libera a mi hermano. El detalle es que Diego Almagro no debió creer a Francisco Pizarro, liberó a su hermano y Francisco Pizarro con sus hermanos le declaró, bueno, no Francisco Pizarro, los hermanos de Francisco Pizarro le declaran la guerra a Diego Almagro y eso acaba con la muerte de Diego Almagro. Y no solamente así acaba, sino que a todos los que eran almagristas o que habían apoyado a Almagro, les habían quitado toda riqueza, toditas sus riquezas. Imagínate, obviamente los almagristas y todos los que eran, ¿no? Apoyaban a Almagro, no iban a quedarse contentos. Se quisieron vengar y lo hicieron. Lo fueron a buscar a Francisco Pizarro y Francisco Pizarro de la misma manera va a caer. Pero Francisco Pizarro no cae como cualquiera. Francisco Pizarro era una persona experimentada en el arte de la batalla. Y cuando van a enfrentar a Francisco Pizarro van 7 hombres. 7 hombres van a enfrentar a Francisco Pizarro y Francisco Pizarro tenía una espada larguísima, más de 1,5 metros. Imagínate qué tan pesada debe ser esa espada. Pero, habían 7 hombres, difícil, ¿no? Es más, Francisco Pizarro estaba con uno de sus hermanos, uno de sus amigos, si no me equivoco, no recuerdo muy bien el nombre de Francisco, del amigo de Francisco Pizarro, ¿no? Pero igualito, él se queda, pues, porque Francisco Pizarro no lo atrapan en su casa, lo atrapan en una casa que había ido a visitar. Y cuando se enteran que estaban buscando a Francisco Pizarro a matarlo, toditos huyen, menos su amigo, ¿no? Menos su amigo, que no recuerdo su nombre, ya voy a recordar su nombre. Si no me equivoco, claro, Martín de Alcántara, ¿no? Martín de Alcántara, que era su amigo, ¿no? Francisco Pizarro le dice a todos, ¿saben qué? Huyan, que a mí me están persiguiendo. Y el único que se quedó fue Martín de Alcántara. Un amigo, muy cercano a Francisco Pizarro y fue el único que intentó ayudarlo. En un primer momento, cuando los 7 soldados estaban yendo a buscar a Francisco Pizarro, Martín de Alcántara, ¡pin! Aunque espérate. Claro, ¿no? Es más, mira, Martín de Alcántara no solamente era un amigo, era el hermano por parte de la mamá de Francisco Pizarro. Eran hermanos, medio hermanos, pero por parte de mamá. Martín de Alcántara cae por defensa de su hermano. Imagínate, ¿ah? ¿Cómo se habrá puesto Francisco Pizarro? Francisco Pizarro primero quería, ¿no? Llevar las cosas en paz. Pero cuando ve que Martín de Alcántara, su hermano, cae en defensa de Francisco Pizarro se llena de rencor, de odio. Ni siquiera se pone su armadura. Agarra su espada y su lanza en la mano izquierda. Y de frente quiere luchar contra los 7. Y los 7 lo respetan. Están de lejito nomás, de lejitos, porque Francisco Pizarro tiene una lanza de 2 metros. Los 7 no saben cómo acercarse a Francisco Pizarro y uno de ellos empuja a uno de los 7. Y él dice, ¡oye, cosita, qué fue! Y Francisco Pizarro le clava la lanza, ¿no? Al primero. Los otros 6 que quedaron aprovecharon la muerte de su amigo para poder, en este caso, asesinar a Francisco Pizarro, como lo ven acá. Le clavan una espada entre la garganta. Y ahí cae el gran Francisco Pizarro. Y los almagristas, pues, ¿no? Se vuelven locos, ¿no? Se vuelven locos. Ahora los almagristas le quitan toda posesión a los pizarristas, ¿no? Y obviamente ante la corona española eso no es bueno, ¿no? Están generando un conflicto en un nuevo territorio. Hay muchos países que están en contra de la corona española, entre ellos Inglaterra, Francia, Alemania. Y eso, lo que estaba pasando en la colonia o en el virreinato de España, que también era virreinato, sino que estaban en proceso, iba a ser muy mal visto, ¿no? Ante la prensa internacional. Ahí había una prensa, obviamente no una prensa como la conocemos, pero también se veía esto, ¿no? Y la corona envía a un representante que era Cristóbal Vaca de Castro, ¿no? Para intentar controlar estos conflictos, ¿no? Cristóbal Vaca de Castro sí llega a controlar y prácticamente se elimina a los almagristas y al final se crea el virreinato, ¿no? Debido a que todo esto estaba pasando, estaban en un conflicto muy grave y gracias a este personaje que es Cristóbal Vaca de Castro
se comienza a producir lo que es el virreinato. Pero antes, obviamente, tiene que caer el último almagrista, que era Diego de Almagro el Mozo, el hijo de Diego de Almagro. Y ahí comienzan, pues, ¿no?, a aparecer lo que es el virreinato. Y el primer virrey de nuestro Perú, Blasco Núñez de Vela, ¿no? Blasco Núñez de Vela. Algunos le llaman el peor virrey que tuvo. Algunos lo llaman, bueno, el más valiente, ¿no? Bueno, eso la historia y nuestra propia investigación nos podrá hacer saber a cuál nosotros nos vamos, ¿no? A ver, ¿qué dice? Ahora, aparte de, mira, hasta ahí vamos dos tipos de conflictos, ¿ah? La guerra contra los indígenas, la segunda, la guerra civil entre españoles, y ahora la tercera. ¿Qué pasa? Pasa lo siguiente, escúchenme por favor. Dice, para asegurar el dominio español en el Perú, la corona decidió recompensar a conquistadores a través de encomiendas. La encomiendas es muy fácil. Oye, yo te encomiendo, por ejemplo, yo le digo, Joaquín, un favor, te encomiendo darle esto a tu papá, ¿no? Una encomienda, te estoy encomendando hacer algo, ¿no? Lo mismo pasaba en aquel entonces. Habían muchos indígenas y estos indígenas necesitaban dos cosas: educarse y aprender la religión católica. Entonces la corona española dijo, bueno, a los indígenas no lo debes tratar mal, ¿ah? Tampoco vayas a abusar de ellos. Te estoy dando a estos indígenas para que les enseñes la fe católica y les enseñes a educarse. Eso es lo que deberían hacer, ¿no? Los españoles, los conquistadores deberían hacer eso y cada conquistador tenía 20, 30 indígenas a su disposición. Pero en vez de enseñarle la fe católica y a educarse, los encomenderos lo aprovecharan, ¿para qué? Para hacerlos trabajar forzosamente. Prácticamente lo tenían como esclavos, ¿no? Y eso, obviamente, era algo que no esperaba la corona española. Por eso más adelante se van a realizar lo que es la producción de las leyes nuevas. Recuerden que todos estos atropellos se puede conocer gracias a este personaje que es Guamampoma de Ayala, un cronista, ¿no? Este cronista comenzó a escribir o a relatar todo lo que los encomenderos, cómo es que utilizaban a los indígenas. En vez de enseñarles la fe católica y educarlos, los utilizaban para hacerlos trabajar forzosamente y ni siquiera les daban paga. Imagínense. Obviamente, esto va a ocurrir y la corona va a actuar. Va a actuar, va a crear nuevas leyes y entre esas leyes, por esas leyes nuevas, un ratito chicos, un ratito. Muy bien, ya estoy nuevamente aquí. Listo, chicos. Entonces, el rey, ¿no?, en España se da cuenta de lo que estaba pasando. Se da cuenta de lo que estaba pasando y esto obviamente no nos conviene, ¿no? ¿Qué pasa? La corona española genera las leyes nuevas. ¿Qué es lo que va a hacer las leyes nuevas? Le quita ya el poder de los indígenas a los encomenderos. Ya no hay más encomiendas, dice. Obviamente a los encomenderos no les va a gustar esa ley y se van a rebelar contra la corona española. En este caso, contra el representante del rey, que era Blasco Núñez de Vela. Y aunque no lo creas, Blasco Núñez de Vela cae y muere a manos de uno de los hermanos de Francisco Pizarro, a manos de Gonzalo Pizarro. Gonzalo Pizarro fue un personaje también muy representativo y en la historia hubiéramos dicho que este intento, ¿no?, de poder, en este caso, sublevarse ante la corona española, es el primer intento independentista que se da en nuestro Perú. Pero tú sabes que nuestra independencia se da en 1821, 24, gracias a San Martín, Simón Bolívar. Pero pregunta, ¿San Martín de dónde es? ¿Es peruano? San Martín es de Argentina. Simón Bolívar, ¿de dónde es? ¿Es peruano? Simón Bolívar es venezolano. Nuestra independencia fue hecha por extranjeros, imagínate. Pero en cambio, en este momento, ¿quiénes estaban buscando independizarse ya prácticamente de la corona española? Gonzalo Pizarro, y Gonzalo Pizarro era de este territorio. Es por eso que la rebelión de Gonzalo Pizarro es el primer intento independentista, pero autóctono de este continente, de este lugar, de este Perú.
Pero lastimosamente Gonzalo Pizarro y su buen ayudante Francisco, ¿cómo se llama su amigo? No recuerdo bien su nombre. A ver, ¿alguien recuerda el nombre del amigo de Gonzalo Pizarro? Era una persona ya adulta, ¿no? Que era una persona que ya tenía bastante experiencia en el arte de la guerra. No recuerdo muy bien su nombre. Ah, Francisco de Carvajal, ¿no? De repente ustedes recordarán a este personaje, ¿no? Francisco de Carvajal, o también llamado el demonio de los Andes, ¿no? ¿Por qué? Porque él, a pesar de que tenía 70 y tantos años, era un as en la batalla. Pero ¿qué pasó? A pesar de que Francisco de Carvajal y Gonzalo Pizarro habían matado a Blasco Núñez de Vela y prácticamente estaban con ese, ¿no? Con la posibilidad de quedarse con todo con todo el virreinato, ¿qué es lo que pasa? La corona española envía a una especie de padrecito, ¿no? Ahí está, si no me equivoco, el gran Pedro de la Gasca, ¿no? ¿Recuerdan a Pedro de la Gasca? Aquel personaje que cuando le dicen, oye, ya, el rey le dice, ya Pedro de la Gasca, tú vas a ir a pacificar esto, lo que está sucediendo en este territorio. ¿Qué necesitas? Le dice a Pedro de la Gasca. Y Pedro de la Gasca le dice, bueno, el rey le dice, ¿qué quieres? ¡Oro! Pero no, no quiero oro. No quieres oro, ya. ¿Qué quieres? ¡Soldados! ¿Quieres soldados? No, no quiero soldados, le dice Pedro de la Gasca. ¿No quieres soldados? ¿No quieres...? ¡Armas! ¿Quieres armas? No, no quiero armas, le dice. Y ya el rey se preocupa. Oye, Pedro de la Gasca, tú no quieres oro, no quieres armas, no quieres soldados. ¿Cómo vas a detener esa rebelión de estos encomenderos, ¿no? De Francisco de Carvajal con Gonzalo Pizarro? ¿Cómo lo vas a detener? Le dice. Y dice, a mí, yo tengo estos documentos. Yo quiero que solamente me lo firmes, le dice Pedro de la Gasca. Fírmame estos documentos y yo soluciono todo este problema. ¿Qué es lo que estaba pasando? Esos documentos que el rey estaba firmando sin saber qué es, eran perdones y recompensas. Pedro de la Gasca estaba viniendo a este territorio con muchos documentos firmados por el rey donde le estaban dando perdón y recompensa. ¿A quiénes? A los soldados que se estaban sublevando. ¿Qué es lo que hace Pedro de la Gasca? Muy inteligente ese padrecito, ¿ah? Agarra y antes de prácticamente enfrentarse ante Francisco de Carvajal y Gonzalo Pizarro, Pedro de la Gasca se comunica con todito el ejército de estos personajes. Le dice, oigan, vamos a hacer lo siguiente. Si ustedes mañana luchan contra mí, que yo represento a la corona española, de repente me ganen. Pero eso no significa que la corona española van a quedarse cruzado de brazos. Van a seguir enviando a representantes y posiblemente la represión sea más brutal y posiblemente hasta sus hijos puedan morir en este problema. Yo les propongo lo siguiente, acabemos con este conflicto. Yo tengo acá la firma del rey autorizándome, ¿qué cosa? A aquellos soldados que hoy en día, ahorita, dejen de apoyar a Gonzalo Pizarro y a Francisco de Carvajal, inmediatamente se les da perdón de sus pecados. No se les va a juzgar. Mira, no se les va a juzgar, a perdonar. Mira, habían firmado un perdón a aquellos soldados que se estaban rebelando contra la corona. Y aparte, se les va a recompensar si ustedes luchan en representación de la corona. Qué inteligente. No necesitó nada. ¿Qué es lo que hizo? Inteligente. Puso a los soldados que apoyaban a Gonzalo Pizarro y a Francisco de Carvajal en su contra. ¿Por qué? Porque saben que sin soldados, ¿cómo ganan una guerra? Y el día en que se iban a enfrentar al final, ¿no? Gonzalo Pizarro y Francisco de Carvajal dicen, ¿no? ¡Ya ataquen! Y al final todos los soldados se fueron en su contra. ¿Y cómo acabó todo? Con la muerte de estos dos personajes, con la muerte de Gonzalo Pizarro y con la muerte de Francisco de Carvajal. Y su muerte, al final, a ellos dos fueron decapitados y sus cabezas la pusieron, y bueno, y sus partes la pusieron en todo el virreinato. ¿Con qué? Con la intención de que esto es lo que le pasa a aquellos que se rebelan ante la corona española. Interesante este periodo de la historia. Muy interesante. Aparte, obviamente, ¿no? Mira cuántos problemas durante la conquista. Aparte comenzaron la resistencia indígena, ¿no? Los indígenas no estaban felices. Muchos indígenas, entre ellos, ¿no? Manco Inca, ¿no? Que en un primer momento ayudó y después se rebeló contra los españoles, ¿no? Después viene
Titu Yupanqui, ¿no? Que fue un general también indígena por parte de Manco Inca, que después de la muerte de Manco Inca se rebela contra los españoles, ¿no? Sin embargo, el general Inca murió en la batalla y su ejército se dispersó. A ver, acá hay un detalle, chicos, que yo les quería comentar. Mira, por ejemplo, acá está, ¿no? Los incas de Vilcabamba, Manco Inca, Saidi Tupac, ¿no? Titu Cusi Yupanqui, ¿no? Tupac Amaru I, ¿no? Son los diferentes levantamientos que se produjeron durante la conquista, ¿no? Durante el momento del virreinato, con la intención de poder eh, separarse, ¿no? De la corona española, pero lastimosamente para ellos no lograron su cometido, ¿no? Y al final se instauró el virreinato y lo que nosotros ya conocemos por historia. Muy bien, chicos, hasta el momento, ¿alguna preguntita? ¿O vamos de frente a las actividades? Yo les he dado más o menos un resumen, chicos, de todo lo que más o menos ha vivido. De repente es un poquito denso, ¿no? Es un poquito denso, difícil de comprender, ¿no? Pero bueno, lo hemos intentado, no se preocupe, que a la hora del examen yo te voy a poner lo más fácil. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Ah, y por último, ¿no? Este es respecto a la información del mito del Incarri, ¿no? La idea de que el Inca va a volver a resucitar y va a poner orden. El mito del Incarri va a tener mayor valor o mayor importancia a la muerte de Tupac Amaru I. Y recordemos que fueron dos Tupac Amaru que conocimos, Tupac Amaru I y Tupac Amaru II. El segundo fue José Gabriel Condorcanqui, ¿no? Muy bien. Tupac Amaru I, en este caso, ¿no? Es un personaje que vivió más o menos por la zona amazónica. ¿Está bien? A su muerte de este personaje, los indígenas tenían la esperanza de que ese Inca va a volver a resucitar y va a poner orden y va a gobernar este nuevo territorio. Es curioso, porque hasta ahorita están esperando que el Incarri vuelva. Obviamente, ¿no? Nosotros ya sabemos, conocemos y entendemos de que es un mito y el mito no se vuelve realidad. Pero es muy interesante cómo es que la idea, ¿no? El conocimiento, ¿no? O lo que se creía era tan importante y de tanto valor para aquellos personajes en un periodo específico. Muy bien, chicos, escúchenme. Ingresamos nuevamente al mismo link para avanzar solamente actividades. ¿Está bien? Los espero, chicos, no se vayan a demorar.